La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Tengo el placer en este día de presentarles al doctor Luciano Jaramillo. Él nos va a dar dos cursos. Primero, exégesis bíblica. Segundo, panorama bíblico. El doctor Luciano Jaramillo es el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Internacional en el mundo de habla hispana. Fue secretario ejecutivo del Comité de Traducción de la nueva versión internacional de tan grande aceptación y es un hombre que habla el español, el inglés, el francés, el latín y el griego. El profesor es un hombre de honor. Así que con nosotros el doctor Luciano Jaramillo para dictarnos sus clases tan especiales. Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Exégesis Bíblica. Vamos a hablar hoy de lo que llaman los técnicos y biblistas la exégesis bíblica. La palabra exégesis, que suena un poco rara, es un término que viene del griego y literalmente significa sacar de. Exégesis es sacar de. Entonces, relacionado con la Biblia, exégesis quiere decir sacar del texto bíblico todo su contenido, hacer que la Biblia mane de. Hay un problema a veces, por ejemplo, con sermones y con estudios y clases de escuela dominical, etcétera, que hay una tendencia a meter en el texto bíblico, a meter en la Biblia nuestras doctrinas, nuestras ideas, pero la exégesis lo que nos permite es sacar del texto, porque el texto, asumimos de entrada que el texto es rico, tan rico que da y da y da y no deja de dar. Entonces la exégesis es un instrumento para sacar del contenido bíblico, del mensaje bíblico, del texto bíblico, todo lo que puede darnos. Mi experiencia como predicador de muchos años es que cada vez que yo regreso a un texto, aunque haya predicado sobre ese texto 10, 15, 20 veces, encuentro cosas nuevas. Y yo creo que es la misma experiencia de ustedes, ¿no es cierto? Esa es la ciencia de la exégesis bíblica. Lo otro es eisegesis, que quiere decir en griego introducir o meter en la Biblia. Y muchos hacen eisegesis y no exégesis. Y estamos aquí para aprender a hacer exégesis bíblica. Ya en un sentido más amplio, exégesis quiere decir narración o explicación. Entonces la exégesis bíblica, como vamos a ver más adelante cuando hablemos del método, de métodos exegéticos, incluye la interpretación, siempre incluye la interpretación, además de otros pasos y otras técnicas importantes. La exégesis va hermanada, dijéramos, va a la par con otra ciencia que se llama la hermenéutica, un terminacho que no se dejen engañar por su nombre, hermenéutica. Y la hermenéutica establece los principios de interpretación bíblica. ¿Cuáles son los principios de interpretación bíblica? Por ejemplo, el principio fundamental de interpretación bíblica, para solamente mencionar uno muy general, es que tenemos que acercarnos a la Biblia. Si vamos a hacer exégesis bíblica como creyentes, tenemos que acercarnos a la Biblia como palabra de Dios, creyendo que es la palabra de Dios. Habrá una gran diferencia en su exégesis
si usted aplica ese principio y lo cree o no lo aplica, no lo cree. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro no solamente de los cristianos, sino un libro de literatura universal. Y ha sido estudiado por científicos, por lingüistas, por historiadores, por antropólogos, por supuesto, hablando de las culturas antiguas. Pero no siempre se acercan a ella guiados por ese principio de que la Biblia es palabra de Dios, palabra inspirada. Entonces hay una gran diferencia. En lo que usted va a sacar de la Biblia, si aplica el principio hermenéutico de que fundamental de que la Biblia es palabra inspirada o no. Entonces puede ser un libro de curiosidad, un libro muy interesante que nos da ciertos datos antropológicos de costumbres y formas de vivir y de actuar de los israelitas en los tiempos de la edad de piedra o de la edad de hierro y más adelante, en los tiempos de David, de Salomón, en los tiempos de Jesucristo, etcétera. Pero no nos dan el mensaje como palabra de Dios. Por eso los principios hermenéuticos son supremamente importantes y vamos a ver algunos de ellos más adelante. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una parte introductoria en esta clase de hermenéutica, que yo creo que debe ser lo primero que debemos aprender. Le repartimos unas hojitas a ustedes con un cuadro que, poniéndolo en términos muy sencillos, es cómo nos llegó la Biblia. Es sencillamente el proceso a través del cual nosotros recibimos la palabra de Dios. La revelación de Dios contenida en la Biblia, nosotros podemos definirla. Y esto es supremamente fundamental para comenzar un verdadero trabajo de exégesis bíblica. Podemos definirla como el proceso a través del cual Dios transmitió, tomándolo de su mente y su corazón, su pensamiento, sus planes, sus órdenes, sus promesas, sus sentimientos. El proceso a través del cual Dios nos transmitió todas esas promesas, pensamientos, sentimientos, mandamientos, ¿no? A través de ese proceso hasta llegar a nuestro propio corazón, cada uno de nosotros. Y la cosa más maravillosa del proceso de la revelación es que, a pesar de todo ese complicado proceso que nosotros vemos aquí en ese cuadro, el objetivo o el objeto fundamental y último de ese proceso de revelación somos nosotros. Y nosotros es mucha gente. Póngale nombre. Luciano Jaramillo, o el hermano Juan Chorizos, el hermana María Escopeta, yo no sé. Póngale nombre usted, como usted se llame. Eso quiere decir que el proceso de revelación divina se completa cuando el pensamiento y la mente de Dios se convierte en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Se hace realidad en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Y ahí pasa a ser parte de nuestra vida. Y de la vida de otros a través de nuestro trabajo de evangelización y de comunicación de lo que es el pensamiento y la revelación de Dios. Entonces ya ven ustedes, si ustedes siguen su cuadrito van a ver ustedes que el primer paso es revelación. Y la revelación es la transmisión del pensamiento y la mente divina. En primer lugar, a la mente de los autores humanos que él eligió como transmisores. Hay más de 40 escritores en la Biblia. Hay algunos que son desconocidos, son anónimos. Algunos los conocemos, tienen nombre propio. Todos los profetas tienen nombre propio. Moisés tiene nombre propio, al cual se atribuye todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y por supuesto, pasando al Nuevo Testamento, casi todos tienen nombre propio, ¿no? De los autores de las cartas hasta los autores de los evangelios. Bueno, esos que llamamos nosotros técnicamente agiógrafos, o los receptores primarios del pensamiento, de la voluntad de Dios, de su revelación, fueron los primeros que Él escogió en su soberanía. No sabemos por qué, no es que fueran ni más bonitos, ni más inteligentes, ni más sabios, sencillamente Él los eligió. Y muchas veces no eligió una persona, sino un grupo. Se transmitió el pensamiento. Ahora, ¿cómo se transmitió ese pensamiento en primer lugar? No fue de forma escrita, porque cuando comenzó a transmitirse la revelación divina, no existía prácticamente la escritura. Y los elementos de escritura eran seguramente rudimentarios, pedazos de piedra, o el cuero vino después, ¿no?
Ustedes recuerdan que las tablas de la ley se dice que fueron escritas en piedra. Usted se puede imaginar todo el libro del Pentateuco escrito en piedra. Aún las mismas tablas de la ley, si fueran a bajarlas a Moisés del monte Sinaí, escritos todos los mandamientos como están en el Pentateuco, necesitaría unas cuantas grúas, una grúa muy pesada para bajar todas esas piedras, ¿no? Entonces, la transmisión inicial del pensamiento de Dios y de su revelación fue oral. Y eso es importante considerarlo. Todos pensamos que la Biblia nos llegó a nosotros del cielo. Muchos piensan en forma de un librito con sus pastas y todo, y se le entregaron a Rey Valera. No, la Biblia es un libro que se forjó y se formó a través de más de 2000 años en todos los continentes existentes en ese entonces, dentro de diferentes culturas, 3 lenguas fundamentales, hebreo, griego y arameo, de diferentes partes del mundo entero. Ahora, ese proceso de revelación inicial, entonces, poco a poco, a través de muchos siglos, se convirtió de revelación oral, transmitida de generación en generación en el pueblo. El pueblo semita, como todos los pueblos orientales, son pueblos supremamente dados, o de su esencia está lo que se llama la cultura oral. Aún hoy en día, y usted va a los beduinos del desierto, usted va a los países árabes, que son todos semitas, la transmisión oral de generación en generación es supremamente importante. Y todo lo importante de una familia y de un pueblo, por eso las genealogías son tan importantes en la Biblia. Por todas partes tenemos genealogías. ¿Ve? Entonces las genealogías es mostrar que la tradición se conserva y se aprende la tradición y se conserva oralmente. Ese proceso oral, en una cultura oral, porque no existía escritura, o era muy rudimentaria, no existían libros, los libros existieron después de Jesucristo, que había arroyos, pero en ese tiempo tampoco había arroyos. Se fue fraguando y se fue formando en escritura, en diferentes manuscritos. Ustedes ya lo ven ahí en el tercer cuadrito, manuscritos originales de la Biblia. Ahora, en ese proceso de transmisión de la revelación divina, sea en forma oral o forma escrita, la acción de Dios y de su Espíritu estaba cuidando para que fuera fiel. Y ese fenómeno de el cuidado que Dios tuvo a través de la acción de su Espíritu para que no se perdiera nada de su revelación, nada de su mente, nada de sus promesas, en todo ese proceso, fuera oral o escrito, se llama inspiración divina. Y ese es un presupuesto fundamental para quienes nos acercamos a la Biblia a estudiarla o explicarla o exponerla. La inspiración, que es la acción a través del cual Dios protege su revelación y la transmisión de la misma por cualquier medio que se dé para que sea fiel, de generación en generación en generación. Solamente lo podía hacer Dios. ¿Cómo es posible a través de todos esos pueblos que vivieron en Egipto, que fueron a Canaán, que fueron a Babilonia, que regresaron a Canaán, en diferentes lenguas, en medio de fragores de batalla y de conquista de la tierra prometida, con sus reyes, con sus jueces, que la palabra de Dios se haya conservado incólume? Y solamente se explica por la acción de Dios y de su Espíritu que conservaba ese proceso, y eso se llama inspiración. En la revelación de Dios y en la inspiración de Dios, el hombre no tiene nada que hacer. Son dos realidades de iniciativa divina totalmente hechas por Dios, iniciativas divinas hechas por Dios. Luego, esos manuscritos originales fueron tomando forma aislada. Por ejemplo, los Salmos, que hoy los tenemos en un solo libro, 150, no siempre fueron 150. Al principio fueron menos. Hay por lo menos 5, 6 o 7, 8 colecciones de salmos diferentes, unos más antiguos que otros, y hay estudios profundos acerca de la formación de los salmos.
Hay salmos tan antiguos como el Salmo 39, el Salmo 29. Posiblemente el Salmo 29 era un canto cananeo de los cananitas, primeros habitantes de Caná, que el pueblo de Dios lo cogió, lo adoptó y lo bautizó, lo hizo bíblico, lo hizo cristiano, no, pero en ese tiempo no había cristianismo. Lo hizo palabra de Dios, le cambió el nombre de Baal por el nombre de Yahvé 13 veces, para que no quedara duda que ese canto tan hermoso del Salmo 29, y que además es el Salmo de la palabra, que destruye, que mueve los montes, que hace cruzar por los aires el relámpago, ¿no? que sacude las selvas. Es el canto formidable del Dios único, en medio de todos esos dioses. El Dios de dioses, que es el Dios único y el Dios superior a todos ellos, es Yahvé, es el Dios de Israel. Bueno, hubo salmos antiquísimos. Ese salmo posiblemente es del siglo XII antes de Jesucristo. Pero hay salmos de la época del exilio. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Se fueron formando los salmos. Y el pueblo de Dios, el pueblo creyente, que en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el pueblo creyente? Israel. El pueblo creyente comenzó a reconocer esos libros y esos escritos y esas tradiciones que se fueron agrupando en libros históricos, en libros de las leyes, en libros de sabiduría, sapienciales, en libros de cánticos y de himnos de su pueblo. Los fueron reconociendo como palabra inspirada, como palabra revelada. Y ese reconocimiento de esos libros, entonces, es lo que llamamos nosotros la canonización. Y ustedes lo tienen ahí ya en el cuadro bajando, la canonización. Y como ahí sí es el pueblo de Dios, el pueblo creyente, el que canoniza los libros, por diferentes formas de hacerlo, a través de sus autoridades, pero básicamente lo canoniza un libro, lo acepta como revelado y como inspirado, usándolo, orando con él, haciéndolo la regla de su vida, y eso se va haciendo de una manera casi espontánea, a través de los años, a través de los siglos. Y tenemos el fenómeno que hoy todavía persiste, de que hay diferentes cánones de la Biblia. Pues esa es la razón por qué hay diferentes cánones. Por ejemplo, en un tiempo dado, el pueblo de Israel se divide, estamos hablando del siglo VIII, antes de Cristo, se divide en el pueblo de Israel al norte y el pueblo de Judá al sur. Tienen sus propios reyes, se separan. La capital del pueblo del norte, del reino del norte, que se llamaba Israel precisamente, era Samaria. La capital del reino del sur era Judá. Judá era el reino del sur y su capital era Jerusalén. Bueno, los judíos de Samaria solamente reconocieron, y hasta el día de hoy, porque existe todavía judíos samaritanos, 5 libros como inspirados, el Pentateuco. En cambio, los demás judíos siguieron reconociendo los 39 libros que tenemos hoy en el canon judío o palestinense. Ese es un proceso también supremamente interesante. No vamos a hablar de él hoy, pero por eso usted se puede explicar que existían diferentes cánones, porque el pueblo reconocía en un momento dado de su historia. Ahora, tal vez lo que más nos interesa en este momento es cuál es el canon que nosotros los cristianos evangélicos y protestantes admitimos como el canon revelado. Es el canon corto que llamamos, o el canon hebreo, o el canon palestinense. Es decir, el canon reconocido por los judíos cuya capital era Jerusalén, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos problema, porque admitimos los mismos números de libros, por ejemplo, que los católicos romanos y muchos ortodoxos, los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, porque fue el mismo proceso. El Nuevo Testamento demoró unos 60 años, 65 años o algo así para escribirse. El primer libro del Nuevo Testamento se escribió unos 25, 30 años después de que murió Jesucristo, hacia el año 50, 52. ¿Y cuál fue ese libro primero que se escribió en el Nuevo Testamento? Sí, señor,
la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. No es el Evangelio de Mateo como aparece en nuestras Biblias. Es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ese es el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento. Y luego los cristianos, en su mayoría, aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero fue el pueblo de Dios el que canoniza. Dios revela, Dios inspira, el pueblo acepta y canoniza. Reconoce la escritura como palabra de Dios. Pero esa escritura fue realizada en idiomas diferentes a los que nosotros hoy hablamos. De hecho, los idiomas bíblicos hoy en día, tal como se hablaban y se escribían en su tiempo, cuando la Biblia fue escrita, son idiomas muertos hoy en día. El hebreo, el arameo y el griego hoy en día no se hablan ni se escriben como se hablaban y escribían en su tiempo. Y el hebreo estuvo casi muerto por mucho tiempo. Cuando uno estudia hebreo, tiene que estudiar hebreo bíblico, que es diferente del hebreo que hablan, por ejemplo, en el Estado de Israel, que resucitó el Estado de Israel de que se formó Estado hoy en día. Es muy diferente. Ayuda, pero no el que sabe hebreo moderno sabe hebreo bíblico. No. Lo mismo el griego, hay 3 clases de griego, al menos 3. Está el griego clásico, que es el griego de los grandes escritores y poetas y historiadores y filósofos del siglo de oro, siglo V y IV antes de Cristo, con Alejandro el Grande, Aristóteles, Platón, Demóstenes, toda esa clase de gente, ¿no? Herodoto. Ese es el griego clásico, que es muy difícil. En el seminario estudiamos griego clásico para estudiar todas esas obras clásicas. Pero el griego bíblico, que es el griego koiné, que quiere decir el griego común, el que habla la gente en el mercado, las amas de casa, en las que comadrean las vecinas y los vecinos, el griego común y corriente, el medio del Spanglish que se habla en Miami es parecido a ese, ¿no? No muy culto, ¿no? Yo te llamo de para atrás, dicen aquí en Miami, en lugar de decir yo te retorno la llamada. Ese griego koiné es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Porque Dios quería, por su misericordia, que todo el mundo entendiera. No era para los peritos y expertos del griego clásico. Y Cristo tenía que hablar ese griego. Cristo posiblemente fue trilingüe, o posiblemente más que trilingüe. Hablaba arameo, que era la lengua común y corriente de su pueblo, la lengua familiar, en Nazaret y en los pueblos de Galilea. Tenía que hablar griego, en eso se escribió el idioma. La Biblia que se utilizaba en su tiempo era la Biblia Septuaginta, que era la primera traducción que se hizo del antiguo hebreo, se hizo en Alejandría, se hizo la traducción al griego, ¿no? Y entonces se fue la Septuaginta. Y posiblemente hablaba latín Jesús porque tenía que hablar hebreo también, porque él fue a las escuelas rabínicas, ahí fue donde él aprendió Biblia y era la escuela que existía en ese tiempo, la escuela rabínica. Y él utilizaba la Biblia, recuerdan el capítulo 4 de Lucas, en donde él en Nazaret predica y todos le dan el rollo de Isaías en hebreo, y él predicó sobre el rollo de Isaías. Y posiblemente hablaba latín porque se entendió con Pilato, que era un procurador romano, y hizo diálogo con él, ¿no? Y esos procuradores no eran muy inteligentes, ellos no, como muchos que conocemos nosotros que no hablan ni una lengua por acá en esos lugares. Y en cambio nosotros hablamos por lo menos 2, chapuceamos 2, ¿no? Entonces, para traducir todo eso se necesitó estudiar la Biblia, y ahí vienen todas las ciencias y disciplinas bíblicas que Dios nos ha regalado. La traducción bíblica ha utilizado todas esas ciencias de la semántica, la lingüística, la antropología bíblica. Yo les hablaba de mi trabajo como traductor y como coordinador de un equipo de 20 traductores que nos hemos dedicado a una nueva traducción de la Biblia de los idiomas originales. Tuvimos que utilizar todas esas ciencias. Ustedes no se pueden imaginar la importancia del ministerio de la traducción bíblica. Damos por garantizado que abrimos Reina Valera o cualquier otra Biblia moderna hoy en día, o la nueva versión internacional de que les estoy hablando, y no se dan cuenta toda la cantidad de esfuerzo y de trabajo que se ha tenido que hacer para hacer esa traducción, para colocar el texto bíblico a través de lo que se llama el estudio crítico, en el buen sentido de la palabra, científico, de las escrituras, de las lenguas originales, de la antropología, el contexto cultural histórico, convertir en una traducción bíblica
y entonces se nos entregan hoy las versiones modernas de la Biblia. Aquí tenemos, por ejemplo, y vamos a hablar de eso un poco, un Nuevo Testamento con 4 traducciones de la Biblia. Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, que es la más fresca y nueva de todas. 4 versiones de la Biblia. Esa clase de trabajo, y hay unas 15 versiones de la Biblia en español hoy en día que se usan, ha habido unas 50 en la historia del español, pero están más o menos en circulación unas 15, católicas y evangélicas. Teniendo la traducción de la Biblia, entonces ya llegamos a lo que teníamos que llegar. Esas versiones modernas, ustedes ya estamos en el 6º cuadro hacia la izquierda, nos permiten abrir la Biblia en nuestro idioma, y teniéndola en nuestro idioma, podemos interpretarla, no solamente leerla, sino desentrañar el mensaje que Dios tiene en su palabra para nosotros. Recuerden que la revelación de Dios solamente se completa cuando el pensamiento de Dios se hace nuestro pensamiento. Cuando su mensaje se encarna en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra persona. Y se hace vida de nuestra vida, sangre de nuestra sangre. Para eso reveló Dios. Entonces, teniendo la palabra de Dios como la tenemos hoy en día delante de nosotros, en un texto que entiende todo el mundo, por eso la importancia de las traducciones de la Biblia, podemos interpretarla y descubrir el pensamiento de Dios en oración, pidiéndole sus luces para interpretar. Lo que quiero decir antes de terminar esta parte es esto. No debemos confundir, y esa es parte de la exégesis bíblica. Tenemos que tener bien claro, a eso se debe esta parte introductoria, lo que es revelación, y espero que ustedes hayan salido con esas nociones bien claras en este cuadro, que revelación es una cosa diferente a inspiración, que inspiración es una cosa diferente a canonización, que canonización es una cosa diferente a estudio científico de la Biblia y a traducción de la Biblia. Y que todas estas cosas, revelación, canonización, inspiración, traducción bíblica, son diferentes a la explicación, a la interpretación de la Biblia. Nadie puede decir que la inspiración es revelación, porque no es así. Y ahí está a veces la equivocación de muchos. Dice, Dios me reveló, y quiere decir el señor o señora es que tiene línea directa con Dios, y Dios ya reveló. Tenemos su palabra. Entonces, usted lo que está haciendo es interpretar la revelación de Dios. E interpretándola para la revelación de Dios, la explica al pueblo. Pero para hacer esa interpretación bien correcta, bien adecuada, necesita prepararse. Y una de las ciencias, de los instrumentos, de la disciplina que nos ayuda a hacer una correcta interpretación de ese texto revelado, inspirado, canonizado, estudiado, traducido, para hacer una correcta interpretación de ese texto que hemos visto recorriendo en este cuadro en los 6 primeros apartes, necesitamos de ser buenos exégetas. Entonces, la exégesis bíblica es la ciencia de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y en esta noche nosotros vamos a tratar, o en esta clase, vamos a tratar de tener algunos instrumentos sencillos, porque no es esto una clase a alto nivel académico, sino de utilidad práctica para pastores y obreros y hermanos y hermanas creyentes. Vamos a tratar de aprender algunas reglas, algunas orientaciones y algunos métodos de interpretación bíblica. ¿Para qué? Con el objetivo de que la palabra de Dios que salió de su mente y su corazón y que pasó por todo ese proceso, llegue primero que todo a nuestra mente y corazón, tal como Él la reveló, la entendamos y la comprendamos y continuemos el proceso. Se convierta en el pan de nuestra vida, nosotros la apliquemos a nuestra existencia, como dice ahí, estoy siguiendo los cuadros, ¿no? Haga los cambios que Él quiere hacer en nuestra existencia y a través de nosotros, porque la comunicamos a otro, haga esos mismos cambios, se encarne en la vida de otros y haga los cambios que Él quiere hacer en la vida de todos los hombres y mujeres, porque ese fue el objetivo de su revelación. Entonces, ya su revelación habrá sido completa.
y se habrá cumplido su voluntad. Como dice Isaías, recuerden ustedes, 55. La palabra que sale de mi boca es como la nieve que cae del cielo, que cumple aquello para lo cual yo la he revelado.